Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a debatir una impresionante película que en su momento no fue tan valorada como sí lo hicieron las críticas y el público a través de los años. Se trata del Abogado del Diablo, de 1997, con la, para mi entender, excelente, soberbia interpretación de Al Pacino, una excelente también interpretación de Charlize Theron y un muy buen Keanu Reeves, en ese orden. Yo diría en el podio, primero y lejos, Al Pacino. Ahora bien, ya tenemos a alguien que quiere iniciar este debate con sus ideas y presentación. Lo dejamos a Lorenzo y yo bajo la vela. Buenas tardes a todos. Bueno, me voy a adherir a todas las celebraciones. Felicito a todas las rosas. Les voy a contar que yo esta semana, el día miércoles, ha nacido mi segundo nieto, que se llama Augusto, en la clínica Santa Rosa. Ven que todo tiene que ver con todo. Y otra cosa muy interesante, fíjense que ayer, que fue el Día del Abogado, y ahora tenemos una película donde trata también un tema ético y que está relacionado específicamente con esa profesión, aunque en realidad el tema ético se puede extender a todas las actividades de la condición humana. Analia me dice, no tengo tiempo de hacer una presentación, hace la voz. Bueno, presentaciones hace Analia, pero yo les quiero contar todo lo que me pasó con esta película, o sea que esto no es una presentación, es una opinión. A mí me atrapó. Estuve como 2 horas y media sin poder despegarme de la imagen y después incluso fui a repasar algunos momentos donde había quedado un poco desorientado. O sea, la intriga, todo lo que nos está contando, está muy bien contado. Y aparte, esta misma película me ha dado pie también para investigar algunas cuestiones secundarias o colaterales, como quién fue John Milton, algunas cosas de la Divina Comedia, algunos poemas de Borges. Borges escribió 2 poemas sobre Milton y donde también menciona las rosas, Milton y la rosa, porque parece que Milton también se quedó ciego por glaucoma cuando era adulto y es la misma situación de Borges, que perdió la visión. Bueno, paso al tema más directo. Acá en esta película yo la voy a plantear desde dos cosmovisiones o filosofías diferentes. La primera, que es la que nos han enseñado a casi todos los que tenemos formación a través de la Biblia. No, yo respeto las creencias de todo el mundo. Sé que algunos de ustedes, o muchos, creen que hay seres espirituales, como los ángeles, que hacen el bien, o los demonios, que hacen el mal. Muchos de ustedes creen que hay un Dios personal y que hay un demonio personal. Y esto es lo que plantea la película desde esa óptica, digamos así, bíblica. Está inspirada en El paraíso perdido, que escribió John Milton. John Milton, que fíjense que es el nombre del personaje
que aparece como Satanás, escribió El Paraíso Perdido, que es un hermoso poema, incluso tiene ilustraciones de William Blake, donde cuenta el tema que todos conocemos de la caída. O sea, el demonio es un ángel soberbio, un ángel hermoso, Lucifer, el que lleva la luz, que se rebela, desobedece a Dios, tienta al hombre que está en el Edén, y ahí viene la caída, el pecado y toda la historia que conocemos a través de las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Este demonio un poco es la encarnación de un poder sobrenatural y representa el mal, así como los ángeles y Dios representarían el bien. Y la película plantea este enfrentamiento entre el bien y el mal. O sea, hay una anécdota. Comienza con un abogado que está en un juicio defendiendo a alguien que sabe que es culpable, que es un abusador de una alumna, y tiene que cumplir con su obligación, con su trabajo, que es lograr que esta persona no sea condenada por la justicia humana. Este abogado, Keanu Reeves, interrumpe la sesión y cuando va al baño está una escena para mí clave, porque aquí se bifurca la película. Él está bastante, digamos, irritado, está bastante inseguro, se saca el anillo, que es su mujer, su esposa, lo pone porque se va a lavar las manos con jabón para que no se le resbale el anillo, pensaríamos, pero para mí se representa que él está ahí solo ante sí mismo. Él se mira al espejo y ustedes ven que transpira. Esa escena es muy importante porque él se está enfrentando con el dilema ético: hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. En ese momento ustedes ven que está irritado, golpea el baño, la pared, transpira, está muy angustiado ante ese tipo de decisión, de hacer lo que le pide la conciencia que tiene él dentro, que es hacer lo correcto, hacer el bien, o trabajar para el mal, o sea, o con las fuerzas del cielo o con las fuerzas del infierno. Entonces, en ese momento, la película se bifurca y vemos una de las dos posibilidades que él tenía para actuar. Él puede no hacer lo correcto y volver al recinto y lograr que profesor, este maestro, que era un violador, sea declarado inocente. A partir de esa escena, de esa decisión, la película continúa. Esa acción genera toda una serie de acciones y de consecuencias de lo que él ha decidido. Entonces comienzan las tentaciones. O sea, el hecho de que él es atraído por cuestiones que no son éticamente las más nobles, o sea, y que siempre hacen a su
desarrollo, a su progreso personal y a inflar un poquito su autoestima, llamaríamos su percepción del yo, su ego, a sentirse mejor, que él es un gran abogado, que logra tales cosas, y eso lo lleva a decidir, junto con su esposa, que también lo apoya en este aparente progreso económico, a ir a Nueva York. Cuando él viaja, ya empezamos a ver algunas cosas raras. La ciudad, hay truenos, hay como relámpagos extraños. Ahí está pasando algo en esa ciudad. Y él ahí es cuando conoce a quien va a ser su empleador, que es este señor John Milton, que tiene el mismo nombre del poeta inglés que escribió El Paraíso Perdido. Y con el paso de la historia, vemos que este hombre es un poco enigmático, pero tiene ciertas cualidades o poderes casi sobrenaturales, ¿no? O sea, recuerden la escena donde está en el subte y John Milton sabe lo que le está pasando a alguien que lo mira y es como si viera el presente o el futuro de ese muchacho y cuando el otro intenta amenazarlo le dice lo que está haciendo su mujer al mismo tiempo. Este personaje, John Milton, repite una frase que está en El Paraíso Perdido de John Milton, que la dice Satanás, que es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Le aconseja al abogadillo, al abogadito, que trate de pasar desapercibido. Es como decir, bueno, yo voy en subte, que nadie me vea, que nadie se entere de lo que estoy haciendo, y de alguna manera eso favorece la acción para el mal, la que está desarrollando este personaje, que bueno, que a medida que transcurre la película es la encarnación del demonio. Él tiene una oficina que ustedes vieron que hay como un hogar, es como un fuego. Hay representaciones atrás de imágenes de la Divina Comedia. Hay toda una simbología muy interesante dentro del desarrollo de la película. Y lo que sostiene este camino que toma este muchacho, que yo digo, la decisión, tomó la opción de no hacer lo correcto, es que triunfan las fuerzas del mal. O sea, el amigo John Milton le dice, así al pasar, no vas a creer, pero yo soy el amo del universo. Y cuando hace al final una especie de alegato contra la figura de Dios, que lo único que ha hecho es llenarnos de prohibiciones y de limitaciones para defender la actitud del demonio, de la cual él no se siente responsable, porque él tienta y las personas decidimos con nuestra libertad. O sea, soy yo, con mi libre albedrío, que decido hacer lo incorrecto. Y se lo remarca al personaje en cada momento. Pero es como que él nos muestra que en realidad en el siglo XX, y yo creo que en el XXI seguimos, es como que está triunfando todo
estas situaciones, faltas de ética, que para quienes creen en el mal o en los demonios, bueno, parece es obra de mandinga, ¿no? Que haya tantos atrocidades continuas en lo individual, en las naciones, en el planeta, ¿no? O sea, esta es como una visión negativa de lo que está sucediendo en nuestro mundo y de lo que también ha provocado esta decisión del abogado que decide no hacer lo correcto. Porque esta decisión del abogado, a pesar de él aumentar su autoestima y tener un buen desarrollo personal, lleva a su esposa casi a un estado psicótico, de locura. A él mismo le provoca una serie de conflictos que no puede solucionar y está continuamente infeliz y angustiado y estresado, y eso lo lleva, en una de las escenas finales de este camino que ha tomado, a pegarse un tiro. Antes ha intentado matar a John Milton, y bueno, sabemos que si es el demonio, las balas le pasan por el costado, por adentro. Entonces ahí se produce una gran escena final, casi apocalíptica, de este primer desenlace, ¿sí? Y después de toda ese desenlace, volvemos a la situación inicial, donde está todavía este abogado antes de tomar la decisión. Entonces se repite la escena y es como si tuviéramos acá la posibilidad de un nuevo camino. Entonces, él hace lo correcto para él. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es lo que cada uno siente que su conciencia le reclame. Por ahí lo que es correcto para mí no es correcto para ustedes. Pero él vive de acuerdo a lo que su conciencia le pide y se niega a seguir defendiendo a este abusador. Que por otro lado, nos enteramos que, hipotéticamente, si lo hubiera defendido, después de muchos años, hubieran encontrado una niña de 10 años muerta en su coche. O sea, todas las consecuencias que provoca esa acción no correcta. Después vengo con la segunda interpretación. Entonces ahí hay como una ironía del guión, que cuando él hace lo que debe hacer, vuelve a ser tentado. Y ahí incluso la mujer, como si fuera Eva con la manzana y la serpiente, vuelve a ayudarlo a su caída, porque él va a dar una entrevista a un periódico que le va a favorecer en su carrera como abogado, ¿no es cierto? Y ahí aparece a John Milton, el actor, que personifica al demonio, diciendo, bueno, la vanidad es el pecado que más, Favorito. mi pecado favorito, porque él lo tienta con eso. No es que él lo obliga, él no hace nada. Él nos pone ante la situación, él sabe que estamos ante la opción de elegir qué hacemos y qué no hacemos. Y cada acto tiene su consecuencia. El acto correcto de él, de no seguir defendiendo al corrupto, es un acto correcto. Después dar la entrevista y utilizar eso, acá ya empieza a ser una acción
interesada, no es la acción dármica desinteresada. Ahora les cuento esto que es de mi segunda interpretación. Y eso es lo que lo puede llevar a él por un camino diferente que no sabemos, que queda abierto, pero es como que, bueno, ya te voy a agarrar, ya vas a caer, acá tenés otra tentación, vamos a ver qué sucede. Bueno, mi segunda visión de esta película es considerar, bueno, supónganse que no creemos que hay diablos, ni demonios, ni un Dios personal, ¿no? Y hay filosofías y cosas que el hombre en Oriente, por ejemplo, me estoy refiriendo a, a las filosofías muy antiguas, donde siempre, mira qué interesante, los primeros dioses fueron las fuerzas de la naturaleza, el sol, el viento, que el hombre veía que el sol sale todos los días, los egipcios, el dios sol, eh, los incas, eh, muchas civilizaciones, la primera imagen de la divinidad fueron siempre las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y es muy interesante, lo que le voy a decir ahora, el la primer Dios con un contenido ético es Dharma. Dharma aparece en el hinduismo, es el primer Dios que representa la acción correcta. La acción correcta, según esto que nace en el Valle del Indo, después se extiende por todo Oriente, por todas las escuelas filosóficas del hinduismo, que son muchísimas, las que son ortodoxas, que aceptan los Vedas, los Upanishads, las no ortodoxas, como el jainismo, que es la religión que tenía Gandhi. Después surge el budismo, y todo en Oriente también, podemos hablar del Tao, no creen en un Dios personal ni en demonios, sino que hay, bueno, no me quiero ir por las ramas, una concepción diferente de la esencia de la vida humana. Y hay dos conceptos dos palabras en sánscrito que para mí definen lo que pasa en esta película. Una es dharma. Dharma es la acción correcta. Hacer la acción correcta, o el deber, o la obligación, produce bienestar, produce felicidad, porque uno se alivia y se desarrolla su vida con bienestar. ¿Qué es lo que le pasa a este hombre cuando decide no ser cómplice del abusador o defenderlo? Se siente como aliviado, ¿no es cierto? Eso es la acción correcta. Él dice, hice lo correcto. Bueno. Y el otro concepto que muchos de ustedes habrán oído hablar y que está un poco desvirtuado en su verdadero significado es karma. Karma es acción. Karma yoga es la acción desinteresada. Cada acción tiene una consecuencia. La ley del karma es causa y efecto. O sea, si él no hace lo correcto, suceden todas estas calamidades que ha provocado esa acción incorrecta, ¿no? Y esto también yo creo que sucede porque en esta película, a medida que se van sucediendo los hechos, es como que
se va desencadenando todo por una serie de cuestiones y de acciones que, bueno, en las religiones conocidas monoteístas diríamos pecados, entre comillas, que llevan a una situación de infelicidad y dramática y trágica, ¿no? Así que bueno, y la otra cosa que les quería comentar, porque, bueno, lo mencioné, pero bueno, es un detalle interesante, que ustedes, fíjense, las imágenes de la Divina Comedia, en realidad eso implica una concepción, digamos, medieval, porque Dante es todo un viaje, es una experiencia mística. Él viaja en el purgatorio, el infierno, después el purgatorio, llega al paraíso, lo acompaña Virgilio, Beatriz, está buscando la unidad con Dios. Y es muy interesante porque aparecen figuras y referencias a eso, a la Divina Comedia. Y la otra cosa que les mencioné, que a mí, bueno, que a mí me apasiona la literatura, Borges tiene 2 sonetos donde menciona a Milton y menciona a la Rosa, ¿no? Y que tienen que ver con este personaje que fue un escritor, eh, que fue un miembro del Ministerio de Idiomas en Inglaterra, en la época de Cromwell, y que acá nos sirve para personificar a este empresario inescrupuloso, ¿no? Que forma parte de esta empresa, Milton, Chadwick y Waters, creo, dedicada al mal. Bueno, espero no haberlos aburrido ni confundido. Bueno, gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Muy interesante tu no introducción. Aide, te escuchamos. Activa tu audio, Aide. Yo sobre la película, después de lo que habló nuestro querido Lorenzo, no tengo nada más para decir. Simplemente, lo que yo quería decir al comienzo es que hablen un poco con un tono más alto, porque se pierde lo que dicen. Con respecto a la película, por supuesto, me gustó, me hizo acordar mucho a Los ojos bien cerrados, que tiene también una implicancia medio demoníaca, digamos, menos demoníaca como en este caso. Y lo que noté era lo que decía, siempre el pobre Luzbel está enojado con su papá porque lo castigó, porque era era el ángel más bello y creía que podía superar a su padre, o sea, Dios. Y esa lucha permanente entre el bien y el mal, que en este momento en el mundo vemos que realmente triunfa el mal, porque realmente estamos rodeados de un mal espantoso y las fuerzas del mal tienen indiscutiblemente un gran poder. Están metidos en todas partes, no solamente en la ley, aunque a través de la ley se logra llegar, porque fíjense lo que nos pasa como país, al tener nuestra justicia corrompida, tenemos lo que tenemos ahora. Y esto no solamente pasa en Argentina, sino que ya te digo, pasa en todo el mundo. Eso es lo único que tengo para decir después de todo lo que dijo Lorenzo, que obviamente tiene mucho más contenido cultural que el mío, pero es lo que yo veo de la película reflejado en el mundo de hoy. A medida que mis compañeros vayan hablando,
iré acrecentando mi idea, ¿no? Y la pondré en algún momento. Gracias, eso era lo que quería decir. Ok, muchas gracias. Roxy, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Ante todo, una queja expreso por haber tomado a los abogados como el mal. O sea, esta película nos deja muy mal parados, pero no importa. Bueno, Lorenzo, me encantó todo lo que dijiste, coincido en todo, la peli es espectacular, pero para mí hay una paradoja en todo esto. O sea, yo no soy religiosa ni de Occidente ni de Oriente. Con lo cual a mí me parece que no siempre elegir el mal te lleva a tener malas consecuencias y que eso depende de la conciencia de cada uno y justamente la paradoja es que el hombre bueno es el que cuando hace algo malo se siente mal en su conciencia. Que si el hombre es malo, le va bien, o sea, y hace maldades y no le pasa nada. Esa es mi opinión. Así que nada, tengo la tercera opción. O sea, es una paradoja. Si sos bueno, perdiste. Hay que ser malo del todo, entonces no tenés ningún problema ni con Lucifer, ni con el karma, ni con nada. Nada más. No hay mucho más para decir de todo lo que le dijiste vos, Lorenzo, pero Bueno, sí, están las interpretaciones personales, están las apreciaciones desde otro punto de vista. Yo creo que siempre da para más. Bueno, ahora Rosa Rivera, te escuchamos. Activa tu audio, por favor. No activaste el audio, Rosa. Activa el audio. ¿Podés? Le Ahí. voy a reprochar a Lorenzo porque se anticipó y bueno, me dejó sin palabras. A mí me sucedió algo con esta película, que es que volví a buscar a Milton, cosa que había leído hace mucho tiempo, algunas cosas, y dije, vamos a buscar a Milton. Y buscando a Milton también me encontré con Sartre, perdón, que es la no creencia y es el decir el infierno y todo lo que pasa son los otros, ¿no es cierto? Y también me pasó un poco con el tema del libre albedrío, es decir, otra situación que ahí se plantea. La película me pareció sensacional. Quizá coincido, perdón, que Al Pacino, no sé si en uno de tus adjuntos, decís que había pedido que sacaran muchos efectos especiales, porque no hacían falta los efectos. A mí esas mujeres que se transforman de pronto en figuras demoníacas así, simplemente con verlas vos sentís que el clima que se va creando es un clima muy denso. Ahora cuando él va al baño y que es ese clic que se produce ahí y deciden irse con John Milton, cuando él está dudando, y a mí también hay otra imagen, ¿no? Porque fueron así multitud de imágenes que me fueron apareciendo. Ustedes recuerdan que él lo lleva para terminar de decidirlo a que él se asocie a una especie de, están en un edificio ahí en Nueva York, una Nueva York tremenda, y lo lleva como a una terraza donde hay como unas piletas, como agua que va cayendo, y él camina hacia la punta, está en la punta de tener un vaído o está ahí decidiendo si va a aceptar o no va a aceptar. Me pareció como que era un Nueva York babilónico, una cosa así muy espectacular, muy tremenda, ¿no? Es decir, como que quisieron sugerir ahí que él tenía que decidir entre ser el abogado de ese pueblo, de esa ciudad,
o eso que te deslumbraba, ¿no? Que era algo apoteótico y a la vez terrible. Rosa, ¿te acordás Otra, qué imagen era? Era como una flecha. sí, exacto. El agua es uno de los efectos especiales que se agregó después, pero Ah, bueno, para hacerle justamente como esa flecha que eso llega me llamó muchísimo al la atención porque digo, precipicio. acá estamos. Y después, cuando él, frente a esa decisión que tiene que tomar, ya ha pasado lo de la esposa, todo, pensá que él, Satanás, lo ha engendrado entre los miles que habrá engendrado, con una mujer cuya religión está muy acendrada, es decir, es una persona que no acepta y quizá algo de eso está, aunque él no lo exprese, girando por su interior, ¿no? Y él dice la culpa, y Satanás le dice la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es un montón de piedras que cargamos en los bolsillos, pero después vamos a una esquina y nos sacamos las piedras, las tiramos todas, quedamos libres de culpa. Es decir, Exacto. la película te va haciendo pequeñas señales, no, pequeñas no, grandes señales. Y también, como dijo alguien en este momento, el siglo XX, hablan de lo terrible del siglo XX y yo estoy azorada, asustada con lo que está sucediendo en este siglo XXI, que me permite ver cómo el mal se está adueñando de un montón de cosas y cómo los jóvenes van perdiendo valores y todo es como que todo es igual, ¿no es cierto? Y al final él vuelve. Es como que fue un clic. Está frente al espejo, toma el anillo, se lo pone, vuelve. La mujer lo entiende, lo abraza, lo apachacha, ¿no? Lo lleva. Están saliendo felices porque él hizo algo que fue valioso, es decir, condenó al abusador. No, no condenó, se retiró. Se retiró, va a decir, él deja que seguramente lo van a condenar porque es un Otro ser abogado tiene que tener, pero claro, él y es un tenía ser preparado nefasto. algo como para liberarlo, que Sí, era lo que vimos, o sea, pero darle lo liberaba con vuelta con al un problema de testimonio. conciencia muy grande. Claro, le iba a dar vuelta al testimonio de la testigo para para crear una duda razonable de como que ella esteriqueó. Y iba a Eso ser era su lo que tenía primer que juicio decidir. perdido frente a Después, un abogado tan exitoso, imagínate. Y él vuelve y sale este periodista que se pone entre todos ahí, que lo sigue, y le dice, yo quiero un reportaje, y él dice, no, 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 yo los medios no para nada. Sí, sí, porque va a ser el modo que te conozcan, va a ser la posibilidad que vas a tener de quizá superar, porque él va a tener un juicio, va a tener una situación difícil, vas a superar todo, vas a triunfar, te van a conocer. Y otra vez vuelve la frase esa, ¿no? Cuando la mujer le dice, ¿y qué te parece? Sí, está bien. Y se van alejando y la máscara del periodista se transforma y es Satanás. Es el demonio que dice, siempre digo, ¿no? Que la vanidad es mi pecado favorito. Siempre triunfo con la vanidad. No fracasa nunca. Ese es el terror que me dejó la película. Porque yo sentí que quizá fracasaba. No, no fracasa. Vuelve a triunfar el mal. Es Por eso, muy sí. buena la película. La interpretación de Al Pacino me pareció buenísima, sobre todo en esas escenas donde él hasta baila flamenco. Pero sentí, ¿no? Que realmente me pareció un tema muy bueno, muy bueno.
Muchas gracias. Y no lo dejamos hablar nunca a Lorenzo, porque todo lo que yo tenía Sí, preparado no, sí. se me fue. Bueno, A mí me pero gusta ¿cómo que Lorenzo. no? Disculpen, son temas de la edad. Uno piensa, pero después pierde. Bueno, hay que tomar apuntes como él hizo para... Sí, yo voy a escribir, cosa que no hago. Bueno, te quería comentar, Rosa, que si leemos un poco de historia, siempre, desde que se escribe la historia, hay maldad. Siempre hay guerras, hay destrucción, hay hambre, hay sometimientos. Sí, el mal Pasa que triunfa. ahora lo sabemos más, porque además somos muchos miles de millones de personas y hay una comunicación instantánea y nos enteramos más. Antes era Sí, la los medios te comarca la que permiten que sabía. te enteres enseguida, pero también esos medios te van destruyendo de alguna manera Si muchos elegís valores. libre albedrío, si elegís Libre albedrío, mirarlo, si elegís determinado tipo de noticiero. Hay noticieros que son exacto. más eh, planos, o sea, que te dan la noticia, Que no es es lo que que te la tendría que ser. interpretan ni te la Ah, recargan, bueno. y tenés otros que son interpretadores de acuerdo Sí, a, al vaivén o al signo político o a lo que quieran, claro. o a la Y ahí, audiencia por ahí. y Con el caso de esta criaturita de Logan, fíjate, las horas que Mm, llevó, sí, pobrecito. Entonces, uno elige. uno Y sí, elige. más allá sí. de los que creemos Pero que a no existe veces, el libre Analía, albedrío, uno cree que está eligiendo bueno, también. yo tengo una concepción que tiene que ver con la metafísica, que el libre albedrío no existe, sino que no sabemos las causas que nos llevan a elegir lo que creemos que elegimos libremente, pero esa es otra historia. Exacto. Pongamos que el libre albedrío sí existe. Y en la película, John Milton se lo hacen ver en varias ocasiones. Y en varias tiene la elección. Cuando Sí, Larry le dice, y bueno, alguna vez tenías que perder un caso. Ahí es donde decide retomar su estrategia para defender al abusador. Después, cuando se enferma la esposa, que le claro, ahí dice, también, cuando, aparte le dice, La mano. apartate, yo lo voy a Claro, entender, tu esposa te necesita. Si lo sí, vemos fríamente, le está diciendo algo correctísimo y no lo exacto. está influyendo, como sí lo influyó Larry al principio. Le Ujú. dice, espérate, Kevin, el que dice, si yo me aparto, voy a odiarla después. después, sí, Yo voy a sí, tener ese Sí, conflicto con ella. Se lo voy a hacer pagar porque me preparé sí, mucho para este caso, sí, el del sí, triple homicidio. sí, Que sí. él también descubre que la secretaria mentía claro, y tiene la posibilidad de salirse y no lo hace, porque sabe que es un caso que lo va a catapultar a la fama en Nueva York. Y la otra opción la tiene al final, cuando Larry lo vuelve a tentar, en realidad le dice, se tiene que saber que un abogado decidió por lo correcto. Perdón, Roxy. Esto tiene que, porque, Tiene digamos, que trascender. lógicamente también sería interesante decir, bueno, fíjense que acá pudiendo armar una estrategia que le permitiera salir no culpable al acusado, el abogado en un acto de conciencia dijo, yo no quiero seguir, porque no puedo actuar en contra de mi defendido y no quiero continuar por estar en contra de mis conceptos de ética. Entonces, él en ese caso vuelve a elegir y elige hacer ese reportaje, Aceptar. pero no es el reportaje en sí, porque ese reportaje le vuelve a alimentar otra lo que... vez, el ego, el ego, Exactamente. El Entonces, ego. el el libre ego, albedrío siempre estuvo en manos de Kevin. La tentación exacto, estuvo afuera y también, a veces ni siquiera afuera. claro,
Bien. No sé si tenía algo más para comentarte, pero ya se me olvidó. Este, Ya te leo el vas a chat acordar. y ya les doy la palabra a Irma Alejandro y Aida de nuevo. A ver. Lorenzo, la imagen en la terraza me hizo acordar a la tentación de Cristo en el Nuevo Testamento, cuando Satanás lo tienta ofreciéndole todas las riquezas del mundo. Claro, ver todos esos edificios de, creo que era Gainesville, un Sí. pueblito perdido de la Florida. Betty, la flecha sugiere dar el paso hacia el abismo y experimentar la sensación de caer. ¿O no? ¿No? ¿O no? Estar ahí, Seré- el riesgo, ¿no? Lorenzo no. De acuerdo con Roxy, que el dilema ético se plantea en todas las actividades y profesiones. Lo que nos puede llamar la atención es el triunfo, entre comillas, del mal, cuando es obvio que los malos son menos que los buenos, pero los primeros actúan con mucha más decisión y fuerza que los buenos. ¿Cómo era la frase? Si los buenos se callan, algo así. Bueno, a ver, el iPad de Mirta, no mí, no ella, sino su iPad, dice, por ese motivo, dice, en 2 oportunidades en la película Milton, mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Lo dice el personaje de Kevin Lomax. En realidad, al principio, ¿lo dice también? Ah, porque al principio estaba escrito que lo iba a decir John Milton, pero hicieron un cambio y se lo hacen decir al personaje de Kevin Lomax. Eso es lo que yo tenía en los adjuntos y la verdad no registré que lo había hecho también. A ver, Cristina Varada. Me llamó la atención que la novela sobre la que se basa este film está inspirada en una persona real, aunque no totalmente. Sí, busqué más información, pero no había demasiado sobre ese hombre, que le puse la fotito al inicio. De todos modos, el libro tiene unas diferencias interesantes respecto a la película, pero no tuve tiempo de buscarlo, aparte no creo que estuviera disponible para adjuntar gratis. Marisa Seijo, el periodista que se transforma al final es el mismo que en la primera parte del juicio le dice que no siempre se pueden ganar en todos los casos. Claro, Larry, pero vanidad es lo que impulsa las decisiones de Kevin. Claro, es que siempre fue John Milton, para darle un nombre, Siempre yo mismo. disfrazado o con la apariencia de alguien para pincharlo. Lo pinchó así al principio, ahí realmente lo pinchó. Pero cuando le dice, cuida a tu esposa, que está enferma, Te lo hice de verdad. a ver, no hay una doble lectura que nosotros podamos ver. Claro, no. Porque es correcto lo que le dice. Ya va a haber un montón de otros casos, vos sos brillante, te necesita ahora. No había ninguna trampa en eso. Pero el otro decidió, yo voy a seguir adelante. Bueno, tenemos entonces ahora a Irma y Alejandro. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí. Bueno, estuvo muy lindo la exposición de Lorenzo, la verdad, bárbara, pero yo creo que la película, que es hermosa, muy buena, excelente, nos da para hablar de muchísimas más cosas, ¿no? Porque en definitiva, como bien dijo Lorenzo, esto no es algo que se pueda, digamos, ver solamente en el caso de abogados. Esto da para cualquier profesión. El bien y el mal están en todas las cosas, ¿no es cierto? en el ser En mi humano. caso en el ser humano. En mi caso personal, yo no soy religioso y tengo una hermana que ella sí es muy religiosa y constantemente me trata de a ver si me despierta a mí, cosa que hasta ahora no lo he logrado. Y yo le dije una oportunidad, algo que lo había leído en una frase de Bernard Shaw, que decía algo así como que he decidido ser bueno, pero por mi voluntad, sin el soborno del cielo y sin la amenaza del infierno, ¿cierto? Hay un montón de cosas, pero
que incluso le sirven a uno para pensar en las actitudes que uno pueda tomar en la vida, ¿no? Por ejemplo, es bien claro que lo que va deteriorando la relación de Kevin con su esposa es el hecho de que él cada vez está menos tiempo con ella y ella se va sintiendo cada vez más amenazada, ¿no? Al margen de todas las cosas que vienen pasando después, que la termina volviendo loca a ella. Y bueno, y me hizo pensar, por ejemplo, en el caso que he visto varias veces de personas que, por ejemplo, tienen la adicción al trabajo y se destruye a veces esa familia justamente por eso, ¿no es cierto? Mm, Me acordaba una vez que a mí me gusta mucho el automovilismo y recordaba que una vez cuando Lola Reutemann corría en Fórmula 1, cuando él deja de correr, recuerdo que en un programa por televisión trataron de decirle, mirá, escuchá, sos el único argentino que está en Fórmula 1, es una pena. Y él dijo, no, no, dice, lo que pasa es que yo, por dedicarme a la Fórmula 1, no vi crecer a mi hija y es como que él abandonó todo. Y, y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo balancearse? A veces la difícil manera de balancearse para poder, digamos, tratar de ser el mejor en algo, pero sin caer en, en la destrucción de otras cosas, ¿no es cierto? O sea, no pagar un precio tan alto, porque acá aparentemente el precio que tendría que haber pagado Kevin por ser el mejor de todos, por no perder nunca ningún juicio, era justamente como entregar su arma al diablo, ¿no? O sea, Disculpame, Alejandro, al principio él era fiscal, después pasó a ser abogado defensor, sí. por el Bueno, está dinero, bien, mani, mani. pero cuando comienza la película, la escena del baño, que realmente arranca todo allí, él se da cuenta, en ese momento llega al baño y tiene el conflicto de que se dio cuenta de que su defendido era culpable y tiene un problema ético, ¿qué hago? Pero el hecho de no perder su invicto, de seguir siendo el mejor, lo hace tomar esa decisión, cosa que revierte en la parte final cuando él decide correr el riesgo de que lo sancionen, pero hacer lo que él considera correcto. Nos da para hablar de muchísimas cosas, ¿no es cierto? Pero eh, me Fíjate, pareció... Alejandro, que la tentación también llegó a Marianne, porque cuando están en Nueva York, él le pregunta si quiere volver. Y ella dice, mira todo esto y dice, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Volver a ese pueblito? Ella también se dejó tentar. Por supuesto, ella no estaba incurriendo en algo tan bajo como dejar libre gente, asesinos, bueno, gente Claro, claro. de Bueno, es último. que a todo el mundo le interesa triunfar, lógicamente, todo el mundo quiere progresar. Claro, evidentemente. Además, un departamento precioso, pero ella no tenía ninguna actividad. También se aburría porque, ¿qué hace? Bueno, sí, elige las telas para el tapizado, el color este. Pasados los días, los primeros días o semanas, ya todo se normaliza y no había algo que ella hiciera para sí misma, ni un curso, ni salir a un museo, vivía ahí adentro, en ese departamento, entonces se empieza a agobiar. ¿Y cuál es su intención? Bueno, formemos una familia, porque eso también me va a mantener ocupada. Quería un hijo, sí, sí. Después Sí. viene toda esa escena entre el sueño y la realidad. Ella sueña que hay el bebé y que le arrancan los ovarios, pero había estado en el médico el día anterior y le había dicho que tenía un problema por el cual no iba a poder ser una mamá biológica. Entonces eso la perturba más todavía. Pero ella en su momento también tomó decisiones de menor cuantía, no solamente apoyando a su esposo, sino porque
es entendible que de un pueblito irte a Nueva York y No, con todas esas claro, posibilidades. claro, Ahora, claro. ella le demanda que se sentía sola, pero no hacía nada por ocupar su tiempo creativamente o en lo que fuese, algo. Estaba ahí y le demandaba, no viniste temprano, pasas todo el día trabajando. Ella también fue parte de la decisión. Él no le impuso irse a Nueva York y menos quedarse allí. La única que sabe toda, que ve es Alice, la mamá Sí, de Kevin, la mamá, sí. que le dice de entrada, acá hay algo feo, este no es tu lugar. Antes de ver a John Milton y reconocer que era el hombre que la embarazó, el padre de Kevin, Claro. que se lo dice después, pero ella en algún momento huye, es demasiado fuerte recordar lo que le pasó a los 16 años, Claro. que es la única que mantiene por ahí un poquito de distancia. Bueno, ¿algo más querías comentar, Alejandro? No, simplemente que ya lo dijo también Lorenzo, que a veces no es muy fácil, o sea, lo que para mí puede parecerme mal o no le parezca a otro, ¿no es cierto? Yo me acuerdo siempre de una pregunta que hacía un profesor que decía, ¿es lícito matar? Y la respuesta no era decir no, la respuesta es decir, y depende. Y sí, porque puedo ir preso si mato a alguien acá, pero en la guerra, cuanta más gente mate, más grandes van a ser las medallas que me van a dar. O si es defensa propia, o si es defender a alguien que está siendo atacado. Hay Claro, bueno, muchos no, atenuantes y agravantes, claro. pero en la guerra, cuanto más mate, y mucho mejor, soy Sí, mejor. Por claro. eso, bueno, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Roxy, te escuchamos. Perdón, prometo que es la última vez que hablo. Vas hablando. No tenés por qué prometer. Decís, sí, juro. A las 8 Sí, juro. Primero hay que solicitarlo a Alejandro, que es el otro abogado que por lo menos conozco en el grupo, que nadie lo Ah, felicita. no te felicité entonces, Alejandro. Te felicité solo a Roxy. No me Muchas acordaba, gracias. perdón. Gracias. Y ustedes vieron que yo en la película no me dediqué a hablar de abogados, porque justamente pienso lo mismo que Lorenzo y que casi todos, que no importa si sos abogado o médico o maestro, para el bien o el mal. Pero como hay varios errores en las cosas que se dicen, quiero aclarar, o sea, no todos los procesados son culpables, para empezar. Entonces, no siempre los fiscales son buenos y los abogados defensores son malos. Que él haya sido fiscal antes no quiere decir nada. Los fiscales son funcionarios públicos muy políticos y muchas veces justamente quieren ganar todas para después llegar más alto. Entonces, no necesariamente es mejor ser fiscal, para empezar. Por otro lado, ya lo hablamos en la mesa ese día que nos juntamos. O sea, no necesariamente yo tengo que declarar inocente a alguien que violó a alguien. Yo puedo tratar de que le den menos pena, encontrarle alguna vuelta para que, si bien vaya preso, no sea, digamos, culpado más de lo que le corresponde, ¿sí? Entonces, es más, a mí él como abogado, en ese momento en que dice no voy a ser más abogado, es un mal abogado, porque él lo que tenía que hacer es hablar con su defendido y decirle, o sea, renunciar a mi patrocinio, porque al hacer él lo que hizo, todo el mundo sabe que él es culpable y eso no lo puede hacer. Por eso le van a sacar el título. O sea, él tendría que haber ido con el tipo y decirle, mira, renunciame, buscate otro, y ahí nadie sabe por qué lo hacen. Pero esto que hizo no es de buen abogado. Entonces, nada, eso quería aclarar como que, digamos, todo el mundo merece ser defendido, según la conciencia de cada uno. Quizás uno no puede defender a un violador nunca, y hay otros que sí, pero merecen tener un abogado defensor. Nada más, no hablo más de derecho.
Yo lo que hacía mención era que, que se sabe después, que Kevin había sido fiscal, o sea que era acusador inicialmente, y después era abogado defensor, solamente como mención. A ver, Alicia, ya te doy, Susana. Alicia escribió: es impactante el rol que juegan los espejos como reflejo de la conciencia, como descarga de ira y rotura de sentimientos, como reflejo de imágenes dantescas, como destrucción y decisión de terminar la propia vida. Excelente reflexión, Alicia. Lorenzo, todo el mundo tiene derecho a tener un defensor. Ay, yo dudo. No comparto eso. Creo que Bueno, Susana, te escuchamos. Bueno, hola a todos. Aprovecho para felicitar porque ayer fue el Día del Abogado. Así que felicito a los abogados en sus días. Los que actúan bien y los que actúan mal, bueno, será su conciencia la que lo juzgará. Yo sacaría personajes acá, el diablo. Yo me pondría a pensar en la lucha interior que hay en el ser humano entre el bien y el mal, ¿no? Como que de pronto aparecen muchas cosas que tienen que ver con uno mismo y las reflexiones internas en función de qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué es lo que yo prefiero, qué haría. Surgen esas inquietudes, me parece a mí. Con respecto a ese pacto con el diablo, tiene que ver con el mundo interior y la necesidad de muchos de crecer a pesar de todo, a pesar de que caiga quien caiga. La cuestión es subir, crecer. Mirá vos como en la película Milton le sugiere, como vos dijiste, Analía, un montón de situaciones que lo podrían hacer retrotraer a ese pacto con el diablo. Y sin embargo, él quiere seguir. En un momento dado dice, no, porque si yo me voy con mi mujer y de pronto se mejora, me voy a sentir mal y la voy a empezar a odiar. Mirá los pensamientos que surgen en las personas en función de las necesidades que necesita lograr, ¿no? Digamos. Eso es lo que yo me anoté un montón de cosas. Por ejemplo, aparece la vanidad, aparece la conciencia, el sentimiento de culpa ante determinadas cosas, y eso, si lo sacamos de esta situación especial de la película, nos pasa a muchos de todos nosotros, en función de analizar los pasos que damos en nuestra vida, qué está bien y qué está mal. A veces nos cuesta dudar porque queremos crecer en lo nuestro. Eso es lo que yo más o menos interpreté. Y como dije antes, la lucha interior entre el bien y el mal de cada uno en función de sus propias necesidades. Lo que dijo Lorenzo me pareció, es un docente de alma, aparte de doctor, es un docente. Y explicó muy bien toda la temática, pero yo un poco me extraje de la película en sí, de los personajes, y me puse a analizar qué pasa con el ser humano cuando lucha interiormente, como dije antes, entre el bien y el mal, y qué es lo que vence. Que en la película, dentro de todo, la síntesis es que vence el bien, digamos, como que él vuelve a su camino normal, aunque de pronto le vuelve a surgir la duda, porque la lucha por el poder es muy importante, y por el dinero, porque el dinero también influye en la película. Así que me pareció excelente y muy bien elegida por ser la semana del abogado esta. Hay abogados excelentes, hay abogados mediocres. Susana, yo la había puesto, que fue de casualidad que coincidieran las fechas, porque la había puesto para votar hace varias semanas. Ya venía de hace tiempo. Sí, ya sé. Y cómo de pronto en las resoluciones que uno hace en la vida, la vanidad ocupa un lugar bastante importante. Encima en este mundo que vivimos, donde hay una puja a ver quién triunfa más que el otro, y la necesidad de vencer al otro, estamos viviendo un mundo difícil. Pero bueno, la película es un buen aprendizaje, me parece muy buena, excelente la actuación. Al Pacino, no sé, es increíble lo que hace realmente, pero en algún punto me pareció tan bueno cuando le sugiere, ocúpate de tu señora, vas a hacerlo en otro momento, o sea que le da lugar a que recapacite, ¿entendés? Que eso tiene que ver también con la conciencia, ¿no? Donde uno, ¿y qué hago? No estaré haciendo mal, estoy haciendo bien. Bueno, excelente. Eso es lo que quería aportar. Porque como ya dijeron varias cosas de los personajes,
yo me metí más en la lucha interior de uno entre lo bueno y lo malo, y qué elige y por qué, qué sé yo. También el mundo te exige a veces elegir lo que vos no querés, porque no querés quedarte abajo, querés subir, querés triunfar, querés asemejarte a otro. Bueno, la vida es así, ¿qué se va a hacer? Y más en la Argentina, ni hablar. Fíjate que Milton le Sí, habla siempre del perfil bajo, de que exactamente, para que no te vean venir. sí. Esa fue la estrategia para defender a Cullen, que había matado a su esposa, a la mucama y al hijastro. Bueno, ahí está la pelea. Sí, Nuevo, joven, nuevo para Nueva York, joven, sí. de una empresa que en realidad no hacía defensas penales. Entonces, eso también ayudaba a la opinión pública a considerarlo o a preconsiderarlo inocente. Si no elegía a un lobo, sino a alguien que vos decías, bueno, pero si no tiene tanta experiencia, es porque se supone que él es inocente. Cuando él está en el baño, Analía, ahí empieza su lucha interior. ¿Qué hago? ¿Al principio o al No, al final? principio, cuando se saca el anillo y tiene que juzgar. Ahí aparece su lucha interior. ¿Qué hago? Lo defiendo, lo acuso y empieza la puja a ver qué hago. ¿Entendés? Y de pronto, bueno, elige en el sueño, porque después recapacita y su conciencia lo lleva a defender, a atacar y acusar a la persona, ¿no? Pero surge muchas veces. Tiene una segunda oportunidad. Claro, exacto. Porque en la primera se mata y no cumple con lo que quería su padre, que es que procreara con su medio hermana Cristabela. Pero él se suicida. Perdón. Yo creo que él se suicida porque de pronto el sentimiento de culpabilidad lo lleva a pensar, ¿qué estoy haciendo de mi vida? A mí me parece que también tiene que ver eso. Hay varias interpretaciones. Para mí no es por la culpa, sino porque sabe que está siendo funcional a John Milton, que además violó a su esposa y que fue el responsable de que ella enloqueciera. Fíjense que cuando en la segunda oportunidad del baño, cuando él se pone el anillo y la ve a la esposa, la alegría que tiene, siente que, bueno, eso fue, no sé, qué me pasó, pero estás viva, estás bien. Claro. Y eso refuerza su idea de retirarse del caso. Lo duda, le cuesta, pero sabe que tiene como la sensación de que si hiciera lo que le apareció en ese ensueño, perdería a su esposa. Quizás en ese ensueño aparece la ética y la moral, ¿entendés? Como que de pronto él analiza, ¿estaré haciendo bien lo que estoy haciendo? Mirá lo que pasa, mirá. Por eso le pasa eso en el baño y después recapacita y acusa al tipo. Como que de pronto lo lleva a analizar. Porque John Milton le dice, tengo muchos hijos, pero los únicos que pueden hacerse cargo del negocio, de la empresa, sí, de la empresa, son ustedes dos, y necesito tener una familia que procreen. ¿Y no sería el anticristo el que Eso es lo que le dice Kevin. Vos querés que nosotros, claro, procreemos al anticristo, pero no por una cuestión religiosa que se pega al tiro. No, se pega al tiro para no ser el triunfo de Satanás. Claro, porque Cristabela estaba dispuesta y él al principio no media sabía que él brujita, le gustaba a Cristabela Marica. desde que la vio, sin saber, le parecía atractiva, sexy, sugerente. Ahora, él tiene como una duda, como que se pierden en algún momento de la seducción de Cristabela, pero luego se separa, vuelve a tomar el revólver y es ahí donde dice, lo único que yo puedo hacer para que esto se termine no continúe. es matarme, porque si yo me mato, él no puede continuar con sus planes.
Acá Lorenzo, a ver, para que tengo un par de chats que dicen, Lorenzo dice, todo el hijo del demonio como el bebé de Rosmarie de Polanski. Bueno, Rosa, ¿algo más, Susana? No, no. Bien. Rosa Rivera, vos habías levantado la mano, no sé si... No, era para hacer esa pregunta, porque ahí sería la ruptura, porque en el caso de que ellos procrearan, sería como dice Lorenzo, como el demonio ella es hija de él, los dos son hermanastros o algo así, y sería la posibilidad de lograr el anticristo. Por eso lo festeja, es tanto esa unión, ¿no? Que se va a producir en ese momento. Como Pero escribió ella Betty ahí tiene como una barrera y se mata. como escribió Betty en el chat, él se suicida para terminar con la estirpe que propone Milton. Claro. Porque no te olvides, y además le dice Milton, ¿te parece Él casualidad tiene que muchos hayas hijos. ganado todos los casos? Siempre Claro. fuiste tan brillante. ¿O crees que hubo Supuestamente hay algo muchos hijos detrás? de él repartidos por el mundo. Pero ninguno que reuniera alguna cualidad especial que había puesto en este hombre, que además había sido concebido de una mujer súper Religiosa. religiosa, y que era una nena además. Yo sigo insistiendo que es su voz interior. ¿Entendés? Cada una de las cosas que aparecen ahí es la voz interior de él que le habla, desde el bien y desde el mal, de las posibilidades. Es mi criterio, ¿no? Lo que veo yo, lo que siento, va. La voz del mal le habló más fuerte, me parece, porque eligió Y bueno, porque él era ambicioso, todos los quería casos que crecer. defendió eran todos culpables. Así que la voz Y del bueno, mal pero vos también es- pensás que él, en el fondo, lo que quería era seguir creciendo, seguir juntando guita, ser famoso, y de pronto está la otra parte que le dice, pero mirá lo que estás haciendo con tu mujer, ¿qué va a pasar con ella? ¿Vos la querés? ¿Por qué no? Es Pero una porque lucha se interna enferma. fuerte. Si no se Sí, hubiera Pero claro, enfermado, está ¿qué haciendo hubiera él pasado? también. No hubiera aparecido esa ni siquiera duda, porque casi ni existió. La duda se la Pero planteó. él soñó que ella se enferma, es todo un sueño, ¿entendés? Aunque estén los personajes, es a ver, en su fuero interior, él hacía un balance entre el bien y el mal, qué pasaba, cómo iba, pero no podía ceder. Mirá cómo al final quiere la entrevista, porque es más fuerte esa necesidad de poder, de crecer, de ser único, que la otra, ¿no? Que la conciencia y todo lo demás. La vanidad triunfa, digamos, ¿no? En él. Muy interesante, la verdad. Y Lorenzo, excelente. Sin palabras, la introducción que hiciste nos sacó, wow, nos dejaste con la boca abierta. Pero no la supera Analía, porque acá no nos Mira, pongamos, te juro que lo iba a decir, no la supera. no la supera, porque él lo preparó para esta Bueno, reunión. está bien, Pero necesita un Analía poco de viene descanso ella trabajando hace también. años y años que no ¿Qué te viene parece? preparando Pero se te mucho. ve muy bien, Analía, se ve que te estás recuperando. Tuve una semana ¿Eh? complicada, pero no importa. No Gracias. importa. Roxy No, nena. escribió, ¿se acuerdan de los dibujitos animados donde en cada hombre aparece el ángel diablo que lo hace ver? Yo tuve la misma imagen del diablito y el angelito hablándole. A ver, Lorenzo escribió, no es mi intención superar, espera que se me fue. No es mi intención superar a nadie. La tentación del demonio no se apoderará de mi ser. ¿Y eso de qué es? Vos, como querés superar. ¡Ah! Ser lo mejor que vos es una prueba. Eso se llama ética profesional. Muy bien, Cada uno Lorenzo. tiene su estilo. Claro, exacto. Lorenzo habla y tiene lineamientos e improvisa. Yo hago un escrito, busco información y la leo. Son de estilos diferentes. Yo leo lo que... Él trabaja de día y vos trabajas de noche. Además, el yin y el yang parecemos. A ver, Gina dice que es la imaginación de él cuando fue al baño y luchaba con su conciencia. Puede ser todo. Son varias las posibilidades. Sinceramente sigo creyendo que es una excelente película. La volví a ver, la vi, bueno, antes de mandar los adjuntos. Después la volví a ver con Lorenzo y
y él que la volvió a ver para repasarla, yo pispié un poco y digo, es una de las pocas películas que cada vez que la miro me gusta más. Le encuentro más riqueza, más detalles. Me parece el monólogo que tiene John Milton sobre Dios es increíble. Yo se los mandé aparte para repasarlo porque ese es un gran bromista. Te da una cosa, Aparte te dice, mirá, pero no toques. tocá pero Mirá, no pruebas. exacto, exacto. Y si fuésemos a las religiones, tiene razón lo que está diciendo. Tenemos elementos para ser tentados, pero tenemos que elegir no ser tentados. Entonces Ahí estamos tenés los 10 mandamientos de pronto. siempre en conflicto. Es un Es gran verdad. bromista. Yo creo que tiene muy buenas lecturas y varias lecturas esta película, no solamente que fuese un abogado en sí, lo que pasa es que en estos casos es tan evidente que la táctica y las estrategias que elucubra Kevin son diabólicamente perfectas, porque da vuelta a todo. Fíjense cómo estudia el jurado para ir descartando. Yo pensé que el jurado se convocaba entre los ciudadanos en los juicios por jurado y al que le tocaba. No sabía que el abogado podía, o los abogados, elegir, o sea que había una cantidad mayor y de ahí elegir 12. Y cómo él va haciendo una lectura por gestos, por postura corporal, por lo que sabe de cada uno de ellos, quién puede ser funcional a su alegato y quién podría ponerle palos en la rueda. O sea que muchas escenas son interesantísimas de volver a analizar desde otro punto de vista, no solamente desde que es un abogado que tiene que defender a su cliente, sino Mirá si los Analía, políticos tendrían un Analía, encuentro con Milton. perdón, Analía. todos los días Eso lo es, tiene, las 24 horas. Sí, Marisa, Analía, por eso. sí, Marisa. esa actitud, esa capacidad que él tiene de elegir los jurados es porque cuando era fiscal escuchaba por detrás de la puerta Claro. las discusiones entre ellos. De esa manera fue formándose una psicología de cada una de las personas que se proponen como jurados. Es muy interesante también Exacto. realmente de dónde vienen las cosas, ¿no? Y él lo dice eso, que de ahí sacó, pero después, que era algo que estaba prohibido obviamente, podía saber de quién era el que hablaba para poder asociar la postura con su cara, su ropa, su Sí, sí. gesto, su trabajo. Sí, sí, la psicología del personaje. Exactamente, entonces hay que Genial. aprobar o descartar eh, el jurado para que queden los que pueden ser funcionales o incluso los que pueden convencer a los otros para, para ser funcionales Lograr lo a que él quiere. este, a su alegato. Siempre, porque nosotros siempre lo vimos defender a gente incorrecta, a gente que era culpable. No sabemos si antes había defendido a alguien que era honesto y que era bueno, injustamente acusado. Aparentemente no, porque si viene de esa data facilitada por John Milton, seguramente serían todos cretinos y él sabía de eso. No es que lo engañaron. Por ejemplo, en el caso con el que se abre la película, él tenía dudas, pero cuando lo ve que se está manoseando, cuando habla la chiquita, ahí se da cuenta que el tipo es un depravado. Y es cuando tiene
ese chispazo de conciencia. O sea que por ahí en algún momento había defendido a alguien que sí era inocente, genuinamente inocente. Y bueno, ahí tenemos todo el argumento de esta, para mí, muy buena película. Bueno, ¿algo más para comentar o ya vamos cerrando? Nada. Bueno, la semana que viene tenemos una comedia francesa, El cielo sobre la cabeza. Una película, es linda película, fácil de ver, y que tiene también varias aristas para comentar. Fue hecha para televisión y se estrenó como película en pocos países, pero sí tuvo una gran repercusión. Y se trata de cómo entender, aceptar y acompañar la elección de un hijo que es homosexual y que les dice a sus padres que esa fue su elección, que vive con un hombre, y qué es lo que pasa en esos padres, en su hermano y en él mismo, en el círculo social. Es interesante, pero es una comedia, así que está muy bien tratado el tema, pero sin dramatismos. Muy bien. Feliz fin de semana, que la tormenta de Santa Rosa nos pase, nos garúe finito, y nos vemos, si Dios quiere, el viernes que viene. Gracias. Buen día. Chau, chau, hasta la próxima. Saludos a Chao, todos. chicas. Chau, Buen chau. fin de- Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.